saludamos nuevamente de manera muy cariñosa y fraternal en el nombre del Señor Jesucristo a toda la iglesia que nos sigue en estos momentos a través de este medio y saludamos al mismo tiempo de manera fraternal a todos los amigos que nos escuchan en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Vamos a dar lugar allá donde ustedes se encuentran en sus hogares, mis queridos hermanos, a este momento espiritual delante de la presencia de nuestro Dios. Y para ello vamos a cantar juntos desde nuestros hogares dos himnos especiales. El titulado Mereces la Gloria y también Dulce Refugio para la Gloria de Dios. Hagamos, hermanos queridos, sonar la voz de nuestra alabanza en nuestras comunidades para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado esta mañana de domingo. Bendito sea el Señor para siempre. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. No hay
cielos. Damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, Padre nuestro. Esta mañana, mi Dios, estamos aquí delante de tu bendita y santa presencia, Padre nuestro. Tu iglesia, mi Dios, reunidas ahí en sus hogares, Padre nuestro. Rogándote, mi Dios, recibas la alabanza que hemos elevado a tu bendito y santo nombre. Los momentos difíciles, Padre, que estamos pasando, Padre nuestro, tu presencia siempre ha estado con nosotros. Damos gracias por tus iglesias en todo el mundo, Padre, rogándote que tú sigas asistiéndonos, guardándonos, Padre nuestro, y en esta mañana, mi Dios, recibimos el alimento espiritual que tú has puesto en el corazón de tu siervo, por lo cual, mi Dios, te ruego le tomes en el poder de tu divino y santo Espíritu, puse su vida, sus labios y sobre todo su corazón. Padre, y en cada hogar, mi Dios, tu presencia sea real, mi Dios, como siempre lo ha sido, Padre nuestro. Que tu divino Santo Espíritu, mi Dios, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para seguir, mi Dios, alabándote y bendiciéndote por siempre y para siempre. Y de los cielos te rogamos que tu palabra, que da aliento, que da fuerzas, que da esperanza, que da sanidad, mi Dios, sea sembrada en corazones fértiles, Padre nuestro. Mi Dios, te lo rogamos y suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos y amigos. Les saludamos nuevamente de manera cariñosa y fraternal desde este lugar donde una vez más nos hemos reunido los ministerios con la finalidad de compartir el alimento espiritual que el Señor tiene para todos en este día. Y para ello les voy a invitar para que leamos 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra ubicada en el Salmo capítulo 50, versículo 15, donde dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Una vez más, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por último, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mis queridos hermanos y amigos, como respuesta al tema pasado titulado ¿cómo debe enfrentar la Iglesia de Jesucristo la crisis actual?, mencionamos 4 cosas importantes. Dijimos que podemos evitar, que podemos sortear, mejor dicho, esta crisis evitando toda forma de temor en nuestras vidas, evitando asimismo el pánico, evitando, por otro lado, la preocupación y también evitando la inestabilidad en la vida espiritual. Hoy, ahí en donde están, en sus hogares, mis queridos hermanos y amigos, les comparto la segunda parte de este tema y en él deseo añadir 3 cosas más que nos serán tan útiles como las 4 primeras. Así que, a la pregunta, ¿cómo debemos enfrentar la iglesia la crisis actual?, contestamos, la iglesia debe enfrentar la crisis actual. Gloria sea al Señor. Ocupada en la vida espiritual. ¿Por qué debemos enfrentar la iglesia la crisis actual ocupados en la vida espiritual? Porque la mejor forma de enfrentar la crisis actual no es preocupándonos, sino ocupándonos. Hay una gran diferencia entre preocuparse y ocuparse. La preocupación, mis queridos hermanos y amigos, es por naturaleza madre de la inquietud, de la intranquilidad y del desasosiego.
En un grado más elevado quisiera decirles que la preocupación es parienta de la angustia, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de la pasividad e incluso de la muerte. Y la preocupación es hija de la ignorancia e indiferencia espiritual. Cuando pues nos enfrentamos a una experiencia como la que vivimos actualmente en nuestro México y el mundo, no debemos pretender sortearla invadidos de preocupación, sino, mis queridos hermanos, con serenidad, con calma, en la más completa paz, con ánimo, con paciencia, relajados, con optimismo, con diligencia. Debemos enfrentar, amada iglesia, esta crisis con la mente de Cristo. Ocupados, sí, en las cosas que son parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y como cristianos, pero sobre todo, ocupados en la vida abundante que Cristo nos ha dado. Debemos enfrentar esta crisis, mis amados hermanos y amigos, ocupados en la vida espiritual. El apóstol San Pablo, en algunas de sus cartas, nos vierte, cuando menos en 3 ocasiones, valiosos consejos en relación a lo que estamos diciendo. Si tomamos en esta mañana la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 20, encontramos ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Por tanto, dice el apóstol, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje en cuestión encontramos varias cosas importantes. Primeramente, encontramos un llamado de parte del apóstol a la diligencia o a la observación de cómo estamos viviendo en este momento. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo viváis. Y después agrega: no como necios, sino como sabios. La palabra necio significa o tiene que ver con aquel que insiste en los propios errores o se aferran a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella, mis queridos hermanos, poca inteligencia. A eso se debe que Pablo está mencionando que en estos tiempos vivamos la vida no de esa manera, sino como sabios, como hombres y mujeres que poseemos conocimientos amplios, sobre todo de la palabra de Dios, y profundos que hemos adquirido a través de el estudio, hermanos. Una persona sabia es una persona de buen juicio, prudente, madura en sus actos y en sus decisiones, que sería la condición o el estado en el que Dios espera nos movamos como cristianos en este tiempo. Pero después el apóstol dice que por tanto no seamos insensatos. La palabra insensatos quiere decir sin sensatez, sino, dice, entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Por otro lado dice, no os embriaguéis con vino. El verbo embriagar quiere decir consumir bebidas alcohólicas en exceso y hace referencia a la alteración de las facultades físicas o mentales a causa de un consumo excesivo de alcohol, lo cual no debe ser experiencia en los hijos de Dios en este tiempo de contingencia. Pero después la palabra disolución quiere decir que la palabra disolución tiene que ver con la relajación de la conducta. En esencia, se refiere a una conducta libertina e infame y se usa la mayoría de veces en la palabra de Dios en relación sobre todo a la conducta sexual. No es este tiempo de contingencia en el cual los hijos de Dios, según el apóstol Pablo, debamos conducirnos de esa manera. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando o ocupando nuestro tiempo entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, hermanos, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero después, si nosotros vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos números 12 al 15, leemos de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí en este pasaje, el verbo ocupar, plasmado en la forma de ocupaos, significa o está plasmado en el sentido de dedicar atención a algo o a alguien que en la generalidad de los casos es importante. En este sentido, Pablo nos exhorta a que en este tiempo difícil nos ocupemos, centremos nuestra atención en aquello que es digno, centremos nuestra atención en las cosas de Dios, estemos enfocados en ellas. Pero señala también que debemos ocuparnos de la vida espiritual con temor y temblor. Las palabras temor y temblor se refieren a una forma específica de temor cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y hacia su voluntad, que es la condición o el estado que el Hijo de Dios debe observar en este tiempo. Pero después dice Pablo en el verso 15, para que seáis irreprensibles. La palabra irreprensible significa que no merece reprensión ni desaprobación. Entonces, que nuestra conducta y nuestra forma de vida sea tal que nos encontremos irreprobables o irreprensibles y además sencillos como hijos de Dios en este mundo, en medio, como dice Pablo, de una generación maligna y perversa en la que hemos sido llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Por otro lado, si nos ubicamos en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, encontramos a Pablo mencionando lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después señala, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta en la presencia de Dios. En este tercer pasaje, si nosotros observamos, Pablo está llamando nuestra atención al ruego que él hace, poniendo como base las misericordias de Dios, para alentarnos a los hijos de Dios en este tiempo, para administrar adecuadamente nuestros cuerpos. Que lejos, mis queridos hermanos, de emplearlos para las cosas que ofenden a Dios, los presentemos, como dice Pablo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que en esencia es la mejor forma de culto que nosotros podemos darle a Dios. Después se nos insta a que no nos conformemos a los esquemas de este tiempo, a los esquemas de los hombres o a las mujeres que viven sin Dios, que viven divorciados de Él, sino que más bien orientemos nuestra atención a una transformación completa en nuestras vidas, a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que juntos comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que, por un lado, afirmamos que en este tiempo la iglesia debe estar ocupada en la vida espiritual. Pero la iglesia debe enfrentar la crisis actual, mis queridos hermanos, también ocupada en la oración. ¿Por qué ocupada en la oración? Porque los grandes problemas y tiempos de crisis y contingencia en el mundo fueron enfrentados por el pueblo de Dios no con armas humanas, sino con las armas de Dios, las armas de nuestra milicia, a las cuales Pablo el apóstol califica por el Espíritu Santo, no como carnales, sino como espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ocupados en la oración en este tiempo de crisis? Sí, sí, mis queridos hermanos, ocupados en la oración en este tiempo de crisis. Pues por la oración, y esta dirigida al Dios de los cielos, terminaron en un pasado lejano más de 400 años de esclavitud para el pueblo de Dios allá en Egipto. Por la oración al Dios Altísimo fue derrotada la esterilidad en la vida de Sara, y en su lugar surgió una descendencia para la vida de Abraham como las estrellas del cielo en multitud. Por la oración al Dios Santo, en un pasado lejano también, sucedió lo imposible, y la tierra se paró y retrocedió al clamor de Josué y Zacarías. Por la oración al Dios único e inmutable, la Nínive antigua fue salvada de su destrucción inminente. Y desde luego que en nuestros días la oración es el medio de Dios para enfrentar la crisis que por razón de la pandemia mundial ha llegado a ser parte de la experiencia en nuestras vidas. La iglesia debe enfrentar esta crisis clamando al Dios Altísimo, pidiendo misericordia a toda hora, con fe, y teniendo la seguridad de que en medio de la tormenta, el Señor, nuestro Dios, dará soluciones y responderá. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Hay algunos pasajes bíblicos propios, suministrados por Dios a nuestras vidas, y que es conveniente miremos para saber cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo de crisis. Encontramos primeramente ahí en el libro de los Salmos, capítulo 57, versículo 2, ¿qué es lo que se debe hacer en un tiempo de contingencia y de crisis como la que vivimos hoy en día? Ahí encontramos al salmista mencionando lo siguiente. Decía él, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
Y es que en medio de la crisis, no habiendo alternativas humanas, o siendo estas muy pobres, el Hijo de Dios debe echar mano de el clamor a Dios. La palabra clamar significa gritar u orar en voz alta, pedir o requerir una cosa con vehemencia, dice el diccionario de la lengua, o con desesperación. Y eso es lo que la iglesia debe hacer en nuestros días. El elevar la oración con fervor, con autoridad, con poder de Dios, pero también con humildad delante de la presencia de Dios. Clamaré, decía el salmista, al Dios Altísimo. La expresión Dios Altísimo es algo con lo cual en la palabra de Dios se califica solamente al Dios omnipotente en el cual está nuestra confianza. Pero después dice, al Dios que me favorece, porque cuando nosotros nos determinamos a clamar, nos determinamos a elevar nuestra voz, a orar con fervor, a orar con poder, a orar con la autoridad de Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que podemos encontrarnos con la respuesta misericordiosa de Dios que nos favorece en medio de cualquier circunstancia. Ahora, pero en el Salmo 142, versículo 1, encontramos con qué medio debemos clamar a Dios. Y ahí encontramos al salmista mencionando, con mi voz clamaré a Jehová. Y después señala, con mi voz pediré a Jehová misericordia. La voz, mis queridos hermanos, es un elemento importantísimo que Dios nos ha dado para diferentes cosas, para emplearla en diferentes contextos. La mayor bendición que podemos tener es usar la voz para, en un grado elevado, con fervor dirigirla al Dios de los cielos. Usar la voz para pedir al Señor misericordia, o en otras palabras, para que Él tenga compasión de nosotros, tenga compasión del mundo, tenga compasión de nuestra sociedad, tenga compasión de aquellos que están siendo susceptibles de contagio, tenga compasión por aquellos que lloran por la experiencia que se está viviendo actualmente. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, decía el salmista. Pero hablando acerca del tiempo en que el salmista elevaría su voz, el Salmo 57, verso 17, es muy preciso en este sentido. Ahí encontramos las siguientes palabras. Decía el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Alabado sea el Señor para siempre. Este tiempo, mis queridos hermanos, demanda pues que de mañana, de tarde y de noche, nosotros clamemos con voz fuerte al Señor, estando seguros, como decía el salmista, que Él oirá nuestra voz. Porque además esto se confirma con la palabra de Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, en donde el Señor Jesucristo emite lo siguiente a sus discípulos, emite lo siguiente a su iglesia. Otra vez os digo, decía el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, decía el Señor Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos, hermanos. Así que teniendo esta promesa de Cristo, esta promesa de que nuestras oraciones serán respondidas, que nuestras oraciones tendrán una respuesta, y estando de acuerdo, porque la iglesia estamos de acuerdo, sobre todo en aquellas cosas que nos bendicen,
en aquellas cosas que están dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Teniendo la seguridad de que seremos oídos, tenemos que clamar en este tiempo de crisis con la seguridad de que el Señor obrará misericordia en medio de nosotros. En el Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10 volvemos a encontrar al Señor Jesucristo dando esperanza a todos nosotros y a todo el que quiera ponerse bajo su abrigo. Allí dice la palabra de Dios: y yo os digo, dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que en este tiempo, amados hermanos, podemos esperar, según la promesa de Cristo, podemos esperar recibir, podemos buscar hallar, y podemos esperar que las puertas de los cielos, que las puertas de la gracia se hallan, y la oración que estamos haciendo, la oración que estamos dirigiendo a Dios pueda ser contestada para la gloria de su santísimo nombre. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se vuelve a dar confianza. Dios vuelve a dar confianza a los hijos de Dios. A través de las palabras de Pablo tenemos lo siguiente. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, que Dios nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones o respuesta a las peticiones que le hayamos hecho a Dios. Así que, siendo nuestra responsabilidad ocuparnos en la oración y teniendo promesas tan amplias y tan grandes de parte de Dios, es importante, mis queridos hermanos, que allá en nuestros hogares, en estos momentos, y después de que terminen estos momentos, nos unamos cada día en cadena de oración, como lo hemos establecido. Nos unamos en una súplica constante al Señor, que nos permita tener las soluciones que Dios quiera darnos y nos dará en este tiempo. Quiero terminar diciendo que la iglesia debe enfrentar este tiempo de crisis también en intercesión constante. La palabra intercesión viene del latín intercedere, y según su etimología significa rogar o mediar por otro, buscar el bien del otro interviniendo a su favor para conseguirle un beneficio. La acción de una persona que toma el lugar de otra o se pone en su lugar para suplicar o defender el caso de esta, impulsado por el amor y la misericordia. La intercesión como práctica se desprende del amor que como mandamiento debemos tener al prójimo. Pero, ¿por qué decimos que la intercesión constante debe ser la forma de enfrentar la crisis actual? Porque la intercesión, hermanos, es una doctrina bíblica y susceptible de ser practicada por los creyentes en tiempos como estos. Pero también porque interceder a favor de los demás es algo que agrada a Dios. Asimismo, la intercesión es una de las principales ocupaciones del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros, los creyentes, con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. La intercesión fue un distintivo de la vida ministerial de Cristo. Durante su ministerio terrenal, Él intercedió por Pedro la noche que Él fue entregado. Y la misma noche, dice la palabra de Dios, intercedió por los demás discípulos, rogando a Dios que como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
eran y son uno, los creyentes también lo fueran. Y ahora el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios según encontramos en la palabra. Por otro lado, los hombres y mujeres de Dios se caracterizaron siempre por ser profundamente intercesores en medio de los problemas de su tiempo. Abraham, mis queridos hermanos, intercedió en su tiempo a favor del pueblo de Israel y Dios contestó a la oración de Abraham. Luego intercedió por los justos de Sodoma y Gomorra y Dios contestó. Esther intercedió en sus tiempos a favor del pueblo de Israel. Moisés intercedió no pocas veces ante Dios por un pueblo que necesitaba de la misericordia de Dios. Pero también Daniel intercedió durante el exilio de manera por demás hermosa por su pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos que cuando Pedro estaba encarcelado alguna vez durante su ministerio terrenal, la iglesia intercedió por Pedro, obteniendo resultados extraordinarios para la gloria de Dios. Pero ahora se trata de enfrentar la crisis que ha venido, echando mano, mis queridos hermanos, de una intercesión constante a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestro país, a favor de quienes nos dirigen, para que les sea dada sabiduría del cielo en este momento difícil y sepan qué hacer. Una intercesión, necesitamos hacer una intercesión que evite el mal, que evite al mal tocar la economía, que evite al mal generar hambre y desarticular las estructuras sociales. Una intercesión constante a favor de los nuestros, pero también a favor de quienes lloran por los que han muerto, a favor de los que sufren habiendo sido contagiados o están en riesgo de serlo. Una intercesión, mis queridos hermanos, a favor de los que viven temerosos, espantados, y pareciera miran hacia el futuro con una lóbrega y obscura esperanza. Una intercesión poderosa y unida, con manos santas, sin ira ni contienda, que en el nombre de Jesús nos permita derrotar y hacer trizas a los poderes del infierno en esta hora, y nos permite en el nombre de Cristo volver las cosas al lugar a donde Dios las quiere. La Biblia, en relación a este tercer asunto, señala en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo número 7, procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La indicación de Dios es muy directa y al mismo tiempo muy interesante. Nos insta a que procuremos la paz de la ciudad, la paz de nuestra ciudad. ¿Pero qué es procurar? ¿O qué entendemos por procurar? Procurar es intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Pero después dice la palabra de Dios que tenemos que rogar por la ciudad. Y rogar por la ciudad, el verbo rogar significa pedir algo a alguien, en especial con humildad y con favor. Así que en este tiempo la iglesia tenemos que intentar, a través de la oración, a través de la intercesión, como hemos dicho, procurar la paz de la ciudad. Creo que eso nos lo puede conceder el Señor. Creo que eso lo va a conceder en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también nos dice que roguemos por la ciudad, que con humildad y pidiendo el favor de Dios, le pidamos de manera específica esta cosa,
Gloria a Dios. Después, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, hay una exhortación de parte de Pablo para orar de manera general por todos los hombres que están en el mundo y principalmente por los que están en eminencia, por los que tienen responsabilidades tan grandes como serían nuestros gobernantes. Allí, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, Pablo exhorta, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice Pablo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos o tres cosas importantes encontramos aquí. Primero, Pablo nos está llamando, impulsado por el Espíritu Santo, a que las iglesias, y desde luego la nuestra en este tiempo, hagamos oraciones en una forma de ruego, oraciones en donde pongamos delante de la presencia de Dios nuestras peticiones y en ellas las acciones de gracias. Todo ello, dice Pablo, que lo hagamos por todos los hombres, por los ancianos, por los hombres de la tercera edad, por los adultos, por los jóvenes y por los niños. Por todos ellos, porque todos ellos son parte del propósito de Dios. Pero después dice que hagamos esas oraciones en una forma de ruego por los reyes de la tierra y por todos los que están en eminencia o en una posición privilegiada o en una responsabilidad muy por encima de la población de manera general. Pablo, sin embargo, también nos dice por qué debemos hacer estas oraciones. Señala para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nota eso, mi querido hermano y amigo, que la oración que nosotros nos determinemos a hacer a Dios en ese sentido, no solamente favorecerá a los que están en ciertas posiciones, sino, lo que es más importante, nos favorecerá a todos los que oremos por ellos. Dice que roguemos por ellos para que vivamos quieta, que quiere decir en paz, en tranquilidad. Vivamos en reposo y tengamos las condiciones para seguir practicando la piedad y la honestidad, que son dos características que deben de distinguir a los hijos de Dios. Pero después en el versículo 4, Dios a través de Pablo nos habla acerca de lo bueno de hacer esto y dice, porque esto es bueno, y no solamente bueno, sino agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual en su amor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por otro lado, si esta mañana nos ubicamos en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 19, hay una amonestación o una invitación, diría yo, de parte de Pablo a todos los creyentes para orar, amados hermanos, por todos los hombres y mujeres de Dios que están diseminados a lo ancho y a lo largo de la tierra. A orar por todos los miembros de las iglesias locales, entre ellos la nuestra. Pablo hace esta invitación, hermano, empezando por cosas muy importantes. Dice así: estad pues
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del Evangelio. Pablo entonces inicia este pasaje mencionando que en tiempos de tribulación y angustia la iglesia debe estar firme. En otras palabras, la iglesia debe estar de pie. Debe enfrentar esta crisis con solidez, ceñidos sus lomos con la verdad, sí, no con la mentira, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies, señala, con el apresto del evangelio de la paz. Pero se nos exhorta en el versículo 16 a que tomemos el escudo de la fe, porque eso nos garantiza que con él vamos a apagar todos los dardos del fuego del maligno. Se están mencionando muchas cosas en relación a esta situación de el desastre, mis queridos hermanos, que esta pandemia puede generar. Impongámosle, como dice Pablo, el escudo de la fe. Apaguémosla en el nombre de Dios. Apaguemos en el nombre de Dios todos los dardos del fuego del maligno en una condición de fe. Y tomemos, como decía Pablo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Tomemos la palabra de Dios. Y lo más importante, orando en todo tiempo, dice Pablo. O como ya mencionábamos, mañana, tarde y noche. Y de madrugada también. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en una condición de humildad, hermanos, que nos será dada por el Espíritu Santo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, que quiere decir estar al tanto, atalayando en ello, con toda perseverancia, hermano, sí, constantemente, de manera permanente, en súplica por todos los santos, y desde luego, orando también por aquellos que en este tiempo, como Pablo, tenemos la responsabilidad de levantarnos, hermanos, para seguir compartiendo la palabra a pesar de las circunstancias. En el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19, encontramos otras palabras de Pablo que debemos hacer nuestras. Encontramos la actitud también de Pablo, la cual, hermano, debemos hacer nuestra en este tiempo de crisis. Allí en Efesios 3, 14 al 19, leemos de la siguiente manera. Por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite, decía Pablo, por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Encontramos nuevamente aquí
a Pablo, el apóstol, doblando sus rodillas por una causa justa. En ese tiempo, doblando las rodillas para, hermanos queridos, la vida espiritual de la iglesia estuviera en el mejor estado, la mejor condición. En este tiempo, como Pablo, doblar nuestras rodillas porque hay una causa de angustia, de dolor y muerte, que nos debe llevar a doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial, o como dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, hermanos, buscando una solución para la gloria de su santo nombre. Pero también doblar las rodillas para que la iglesia sea sostenida en este tiempo, como señala el versículo 16, para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que entonces habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, mis queridos hermanos, de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, los que están en nuestro entorno, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos unas palabras de Dios muy propias para este tiempo y que podemos hacer realidad por medio de la oración, por medio de una búsqueda constante y frecuente de la presencia de Dios en nuestros hogares. La palabra dice, segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra para la gloria de su santo nombre, hermanos. Tenemos entonces una promesa grande e importante de parte de Dios en esta palabra. Las condiciones es, por un lado, la humillación de nosotros como pueblo delante de la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La otra condición, y si oraren. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo, hermanos. Y asimismo, si buscaren mi rostro, lo cual debe ser, hermanos, una bendición para cual hijo de Dios. Y lo más importante, si se convirtieren de sus malos caminos. He aquí un llamado de Dios a todos aquellos que tenemos que corregir, que tenemos que rectificar en muchas cosas para que la oración pueda ser escuchada y oída de parte del Señor. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos, aleluya, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra para la gloria de Dios. Así que confesamos desde este lugar que sobre una base de oración a Dios, que sobre la base de una sumisión delante de su presencia, que sobre la base de una intercesión constante, los problemas que hoy están sobre el mundo y sobre nuestro México han de ser resueltos. Y no los va a resolver el hombre, no los va a resolver la ciencia, los va a resolver el poder del Todopoderoso que nos asiste y está allá en los cielos para la gloria de su santo nombre. Hermanos queridos, no estamos fantaseando cuando esto decimos. Hace tiempo allá en Australia, hermanos, de momento el calor extremo empezó a incendiar los campos y las áreas verdes, las selvas allá en Australia,
y esa condición puso contra la pared a los ciudadanos de aquel país y a algunos ciudadanos y a muchos ciudadanos del mundo. No había forma sencillamente de cómo parar aquello. Y se estuvieron habilitando, se estuvieron haciendo muchísimas cosas para apagar ese fuego extremo que de momento había empezado a extenderse por aquel país. Nada funcionaba, hasta que de momento el pueblo de Dios hicieron precisamente lo que dice aquí en el segundo libro de las Crónicas. Ellos se empezaron a humillar delante de la presencia de Dios. Ellos empezaron a invocar el nombre de Dios. Ellos empezaron a orar. Ellos empezaron a buscar su rostro. Ellos se convirtieron de sus malos caminos, reflexionaron sobre su vida. Y entonces, hermanos, Dios empezó a obrar misericordia. Cuando ellos menos lo pensaron, vino la lluvia, hermanos, a lo ancho y a lo largo de ese territorio, y la solución llegó de parte de Dios, como llegará para los diferentes países del mundo, como llegará para nuestro querido México, que está en la zozobra, que está en la angustia, que está en el dolor, pero hay poder en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dios y nadie más nos va a sacar de este aprieto para la gloria de su santísimo nombre. Así que allá donde usted está, le pido que ahí en sus hogares se ponga de pie, levante sus manos, humille su rostro delante de la presencia de Dios y oremos al Dios Santo, al Dios Todopoderoso, al Dios que no cambia, al Dios que tiene el control, al único Dios que tiene el control de todas las cosas, al que nos mira desde los cielos, al que mira nuestra angustia, al que mira nuestro dolor, al que mira nuestras lágrimas, al que mira la zozobra que de momento esta pandemia ha generado en el mundo, pero que tiene las condiciones, tiene el poder, tiene los medios para parar esta situación, hermanos queridos, y para darle una solución completa en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Unamos nuestra oración a las iglesias que en este momento, en los 4 cabos de la tierra, a lo ancho y a lo largo del mundo, como nosotros están clamando, unamos nuestra oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros agregamos que Dios en estos momentos de crisis no tiene solo un justo, tiene una pléyade, tiene un ejército, el ejército que su sangre preciosa ha levantado en este mundo para la gloria de su santo nombre. El ejército que amamos a Dios, que bendecimos a Dios, el ejército que estamos con Dios, el ejército que oramos a Dios y esperamos respuestas de Él para la gloria de su santo nombre. Clama a mí, le dijo Dios al profeta, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y sublimes que tú no conoces. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea su santo nombre. Dios de gracia y de poder. Aquí estamos, los ministerios de esta iglesia, Dios de los cielos, transmitiendo tu gloriosa palabra a todo aquel que quiera llevarla a su corazón, Señor. Aquí estamos sometidos a ti, humillados delante de tu presencia, Padre. No espantados, no sobrecogidos, no temerosos, porque sabemos a quién pertenecemos. Sabemos en quién estamos salvaguardados. Sabemos quién nos abriga y quién nos cobija, Señor. Allá en los hogares, Dios de esta iglesia, Ríos de Agua Viva, están, Padre Santo, las familias que integran la misma.
Te pedimos que en esta hora el ángel de Jehová acampe alrededor de todos y los defienda para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Te pedimos en esta hora que por la fe en nuestro glorioso Salvador, cada hogar, cada casa sea salvaguardada con poder y autoridad de tu Santo Espíritu en esta hora. Te rogamos en el nombre de Jesús, nos permitas salir avantes, nos permitas, Dios, salir con vida, Dios de los cielos, de esta situación, y después nos permitas proclamar en medio de este mundo que hay poder en tu sangre preciosa, que es muy difícil atentar contra el Dios Santo, que es muy difícil ganarle la batalla, que es muy difícil que los vaivenes de la vida puedan poner sobre piso a la iglesia. Señor, desde aquí confesamos, desde los hogares de tus hijos confesamos que hay poder en tu sangre, y que a los que confían en el Señor, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús por estos momentos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Es la alabanza, Señor. oh Dios, es la alabanza de mi corazón, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, tuya, toda tuya es mi canción. Salvación.